noches y bienvenidos a una edición más del Mundo Nos Vigila, aquí por las pantallas de América. Recordá siempre que cualquier capítulo que quieras volver a ver, o si no lo viste, podés verlo siempre en nuestro canal de YouTube, América Paraguay TV. Bueno, el programa del día de hoy es, creo que bastante actualizado, podamos decirle, como siempre trayendo lo último. Pero será realmente lo último, porque creo que vamos a hablar de 3 personajes, en realidad 4, pero 3 apellidos muy importantes que están haciendo estragos en el mundo financiero, pero también que surgieron o resurgieron durante esta pandemia. Así como muchas teorías conspirativas. Alrededor de ellos también se encuentran muchísimas teorías conspirativas. Por eso hoy vamos a hablar de Bill Gates, de Elon Musk y de los hermanos Winklevoss. ¿Qué son ellos? ¿Son héroes? ¿Tal vez son villanos? ¿O en realidad son simplemente visionarios? Para tener esa respuesta, el invitado del día de hoy ya lo conoces, lo tuvimos hace poco con nosotros, hablamos de criptomonedas y demás. Pero ¿quién mejor que él para hablar de estos poderosos hombres de finanzas? Que el señor, el doctor Osvaldo Reyes, desde su estudio allá en México también, yo aquí desde México, desde la Ciudad de México. Osvaldo, muy buenas noches. ¿Qué tal, mi estimada Silvia? Un gusto estar con ustedes. Muy buenas noches. Gracias nuevamente por la invitación. Me encanta, es un tema sumamente apasionado porque efectivamente la historia, ¿no? La historia será quien juzgue en última instancia si serán, como tú bien dices, héroes, villanos, o cuál será en última instancia la posición con la que recordemos o recuerden en las segundas o terceras generaciones que vendrán después de nosotros a estas 3 personalidades que están haciendo muchísima disrupción, que están logrando cosas que se había visto tal vez en 30 o 40 años para lograr avanzar en el siglo pasado, y que en el lapso de 3 a 4 años están haciendo verdaderamente un cambio drástico en el mundo, pero que además, mi estimada Silvia, considero que era necesario porque el humano, sea como sea, tiene que evolucionar, y esa evolución se da con hombres creativos, con hombres que tengan propuestas reales. A veces no son tan positivas, a veces no son tan agradables a los oídos de muchos de nosotros, pero ese es el proceso de la vida, ese es el proceso del cambio. Yo creo que para ir hablando de ellos vamos a ir haciendo un mix, porque sería un tanto monótono hablar de uno sin de repente incluirlo al otro y así. Primero quisiera ir con los hermanos Winklevoss, porque creo que la gente recién lo empezó a conocer a manera popular cuando se había lanzado la famosa película de Facebook donde hablaba de la vida de Mark Zuckerberg. Creo que en esa película empezaban como, al comenzar la película, y como siempre es genial invitarle a la audiencia también a que lo vea, como villanos. Pero sin embargo, yo al menos desde mi perspectiva, y creo que muchos se suman a eso, la idea original de Facebook, le guste o no a Mark Zuckerberg, admitirlo, partió de ellos. Él en todo caso robó la idea y puso el algoritmo y la inteligencia que él tiene. Perfecto, es lógico. Vos podés tener una idea brillante, pero necesitas de alguien para llevarlo a cabo. Yo puedo querer hacer el logo de Bitcoin que habíamos hablado tuyo, que tenés ahí en tu estudio, y tengo una idea, pero necesito un artesano que conozca, que tenga las cualidades para llevar a cabo esa idea creativa que tengo. Entonces, primero que nada, sí, fue una idea robada, porque básicamente lo que ellos querían, que eran poner 2 caras y empezar a hacer, fue la base de lo que en ese momento se llamaba The Facebook, hasta que después le habían quitado el. Pero empezaron como villanos, y creo que al terminar la película, y también cuando la gente al ver eso se empezó a informar más sobre ellos, quiénes eran estos personajes, y sobre todo por la cláusula de confidencialidad que habían firmado luego de llegar a un acuerdo, creo que la gente empezó a ver que en realidad villanos no eran muchachos muy disciplinados de la universidad, practicaban remo, representaban a su país, incluso a su universidad, tenían un padre súper disciplinado, ellos mismos eran disciplinados con ellos mismos, trataron por todas las vías legales, no legales primero, me equivoco, ya autocorregirme, trataron por todas las vías, primero humanamente posibles, de llegar a un acuerdo con Mark Zuckerberg. ¿Y qué terminó mostrándonos? Una persona totalmente egoísta, que creía apoderarse, o que mostró que se podía apoderar de la idea de otro. Y ahí es como que ellos quedaron apagados para la historia de las personas, convirtiéndose en 2 hermanos que tuvieron la idea original, que llegaron a un acuerdo y desaparecieron. Pero sin embargo, vos mismo nos contabas la otra vez que
en realidad ellos no desaparecieron, y si Mark Zuckerberg no se pone las pilas, probablemente ellos sean mucho más millonarios de lo que ya eran cuando lo conocieron a él. Así es, Silvia. Me encantó cómo lo narraste. Fíjate que es muy interesante lo que comentas de la disciplina. Yo creo que hay que hacer un par de minutos énfasis en ello, porque efectivamente ellos compitieron en Olimpiadas por Estados Unidos en lo que es la regata remo, y les fue bien. Tal vez no tuvieron un resultado extraordinario, pero la disciplina, los años de trabajo los llevaron a tener esa competición. Son un par de gemelos que son tan parecidos. Quien los conoce en vivo siempre los confunde porque tienen un grado de similitud impresionante. Sin embargo, en sus formas de ser son totalmente distintos. Uno de ellos es muy pragmático, el otro muy abierto, uno de ellos es muy analítico, el otro es muy avispado y dice ya vaya, aquí nos tenemos que meter, el otro es más acelerado por consecuencia y el otro tiene la calma de analizar un poquito más las cosas. Yo recuerdo cuando he leído varios libros de la historia de los hermanos Winklevoss, los he visto en algunos congresos hablar, sobre todo antes del tema de la pandemia del coronavirus, y bueno, para empezar creo que miden más de 2 metros cada uno de ellos, son unos hombres muy fuertes, con una gran personalidad, y ellos cuando tienen ese problema con Mark Zuckerberg, me gustó mucho como lo planteaste, Silvia, porque por su ética y su moral, primero acuden al decano de Harvard, ¿no? Y le dicen, oye, hay un problema, nos está pegando una puñalada trapera este hombre llamado Mark Zuckerberg y no queremos llegar a un problema en instancias legales, y acudimos a ti, decano, porque pues tú... Claro, incluso mostraron los estatutos de los caballeros de Harvard. Caballeros de Harvard. Así es, que bueno, yo que estudié en Harvard, pues toda esa parte filosófica y de los principios morales de Harvard, pues apasionan mucho, y efectivamente ellos muestran los reglamentos internos y lo tienen que resolver, y en la película lo van a ver toda la gente que nos ve aquí a través de tu programa, va a ver que el decano literalmente les dice, oigan, yo no tengo que ver, ese es un problema que no atañe a la universidad, y pues yo creo que no sé, tal vez el decano lo hizo de alguna manera, Silvia, pues por no tener que ver porque para él era como un chisme universitario. Y es muy interesante, yo creo que vale la pena mucho ver la película, porque Zuckerberg, con la inteligencia que él tenía, precisamente como lo decías, hizo un vínculo, una mancuerna con ellos de Facebook, que era una idea principal que ellos habían diseñado, y lo querían dejar sumamente rústico, ¿no? Para que te comunicaras, era la idea como para unir a las famosas universidades de la Ivy League, y que conocieras tú al que estaba en la Universidad de Yale, y que conocieras al que estaba en Stanford, y al que estaba en el MIT, y fuera como un tipo de chismógrafo, ¿no? Universitario, pero donde pudieras hacer vínculos, y Zuckerberg pues le ve otra situación, lo empieza a potenciar, y si mal no recuerdo, la primera noche que sueltan Facebook, pues colapsan los servidores de la propia universidad, del volumen de operaciones que hay de la gente que se va conociendo, y ahí va narrando la película, no hay que decir más porque pues bueno, también la tienen que ver y tomarle cada quien su propio criterio. Y entonces los hermanos, cuando llegan al final del día al acuerdo con él, pues creo que son $70 millones, eso sí se supo de cuánto les daban el efectivo. Por otro lado, les puso un candado muy fuerte en la vía corporativa en base a las acciones con las que ellos quedaron, que él al emitir otro tipo de acciones para capitalizar Facebook en esos mismos años, pues prácticamente les puso el pie encima y dejó en un porcentaje de 0.00 y feria las acciones de ellos, y ellos sí quedaron molestos, definitivamente dijeron, oye, pues no es posible que este cuate haya hecho esto. Sin embargo, ellos tenían otros planes, otra visión, y es eso que decíamos, ese liderazgo, ¿no? De que esto no queda aquí, fue un primer paso, sigo siendo parte, no como ellos quisieran, y aquí habría un punto importante también, Silvia, que comentar, a lo mejor muchos no se acuerdan, pero había un sitio que se llamaba Napster, que bajabas música gratis, y que también empezó a tener problemas muy serios en esa época, y este chavo dueño de Napster, que ahorita no me acuerdo honestamente cómo se llama, también entra en la jugada y sale dentro de la película con lo que él propone para hacer todo que jale y funcione en Facebook. Entonces, después de pero también para ayudarlo a sacarla incluso al cofundador de Facebook. Así es. Su participación también fue de una manera sucia, igual la de Mark Zuckerberg. Y en realidad hay que recordarle a la gente que es el que también lleva una acción muy importante, porque él fue el que terminó denominándole nada más Facebook, que es un nombre importante, y terminó brandeando justamente y la marca, y haciendo lo que la marca hoy es en cuanto a millones.
Así es. Entonces, es muy interesante todo el teje de la película, pero hay que dejarlo ahí para que el auditorio goce un ratito y viendo la película con un buen refresco, una buena botana. Y entonces van evolucionando, ¿no? Porque ellos tienen ese dinero, tenían otros negocios, empezaron a manejarse en cuestiones de inversiones y finalmente, para entrar ahí fuerte en materia, aproximadamente como para el año de 2012-2013, ellos ya tenían un fondo de inversión muy fuerte que empezaron a manejar, les iba bien, no era una cuestión de billones de dólares como hoy tienen con el Bitcoin, pero en ese lapso ellos se van de vacaciones como chavalos que son, no me acuerdo si fue a Marbella no, fue a Ibiza, llegan a Ibiza, están ahí platicando, conocen a un tipo y les dice, bueno, ¿ustedes quiénes son? No, pues somos Tyler y Cameron Winklevoss y pues nos dedicamos al tema financiero. Y entonces de ahí alguien dice, como siempre, ustedes son los de la bronca con Facebook. Bueno, no hubo bronca y etc. Y entonces esta persona les dice, oigan, hay un nuevo método financiero que está generando muchísima disrupción, que tuvo que ver con un sitio que el FBI desmanteló por un tema de drogas, y pues fíjense que está creciendo muy fuerte, con tales valores, está empezando a hacer el minado de esta criptomoneda, y pues yo creo que es importante que ustedes volteen a verlo. Ellos se ponen inquietos, lo ven, empiezan a estudiarlo, mandan el mensaje a sus oficinas a Nueva York, a su gente de confianza y le dicen, oye, necesito que empiece a investigar esta situación. Y también hay un documental, hay varios documentales en Netflix que vale la pena que los vean sobre el Bitcoin, que ahí salen ellos y sale el momento exacto donde ellos se unen con los sitios viejos de Bitcoin que había en 2014, 2015, y hacían operaciones, Silvia, que era increíble, que en aquella época tú comprabas por algo, por decir algo, $100 de Bitcoin y te llegaban como 6 o 7 días después. No es como ahorita que tienes la aplicación, compras $100 y en 2 segundos tienes el dinero ya en tu wallet o en tu teléfono, con lo que, según la operadora que tengas, y en aquella época era mucho tiempo. Entonces ellos le arriesgaron bastante, eso fue la realidad, porque se unen con estas muy pocas empresas que había, eran 2 operadoras, 3 en aquella época, porque había otro en Europa, que hacían estas transacciones. Había una en Asia muy fuerte, una en Europa y otra en Estados Unidos. Y empiezan a comprar y a invertir muy fuerte en criptomoneda, apostándole sobre todo a que si había variaciones de 20, 30%, cuando en aquel tiempo cotizaba a $100, $120, pues era una fortuna cuando invertías cantidades tan fuertes como ellos lo hacían de $500,000 y más hacia arriba, y les empezó a ir suficientemente bien. Evoluciona el negocio y para 2017 aproximadamente, ellos abren el primer fondo, se llama Gemini, su fondo, todo el mundo los puede localizar en internet, y este fondo Gemini toma puros valores de inversión que ellos hicieron con criptomoneda para empezar a suministrar dinero en diversas áreas de investigación tecnológica. Incluso, fíjate un tema bien importante, Silvia, que a lo mejor esto no lo sabe o lo sabe muy poca gente al auditorio. Cuando ellos empiezan a formar este fondo, les empieza muy bien, poco antes del tema del Bitcoin, ellos andaban buscando siempre startups en Stanford. Entonces iban a Palo Alto, se juntaban en los lugares donde ellos sabían que estaba la gente más importante con los proyectos nuevos, y llegó un tipo, no me acuerdo el nombre de él, pero porque además no es importante en la historia, sino por lo que la información que les dio. Estaban viendo la compra de su startup, estaban platicando, dice, bueno, pues mañana nos vemos, es una inversión de tanto, se retiran, y ellos salen muy confiados diciendo, oye, pues va a ser buenísimo, porque esta startup nos va a servir para tal negocio, y vamos a poder posicionarnos en el mercado de tal manera. Se van tranquilos, pasan los días, y esta persona no les responde. Ellos insisten, buscan, y al final un tercero les dice, no, lo que pasa es que en este momento ustedes los tiene vetados Facebook. Todos sabemos que Facebook eran los dueños prácticamente de todas las startups que salían en Stanford. Si salían 2 al día, 3 al día, todo lo compraba Mark Zuckerberg, principalmente para que no tuviera competencia, Silvia, o sea, primer punto. Y segundo, porque lo que fuera rescatable para ser más potente Facebook, él se lo quedaba. Y entonces es donde va uniendo pequeños grupos muy pequeñitos, pero con una capacidad de disrupción y creatividad tremenda, y los va sumando. Entonces, cuando los hermanos Winklevoss quieren hacer esto y empezar a invertir en Stanford, les ponen el pie encima, Silvia, y se molestan muchísimo, dicen, oye, no se puede ser, este tipo ya no, de por sí tuvimos la bronca con él anterior, quiere seguir, pues, en pocas palabras, pues molestándonos, ¿no? Con otras expresiones, pero dicen, no es posible. Sin embargo, en ese lapso, pues es donde se abre la
la línea de tiempo donde entran con el Bitcoin y se les empieza a olvidar un poco el tema de las hasta rocks. Regresamos a 2017, la hacen muy potente ya Gemini, empiezan a ver ya algunos otros soportes con otros inversionistas más importantes en los temas, sobre todo de capitalización e interesados en el ecosistema Bitcoin, y tienen varios socios que están en el fondo desde varios años atrás, que hoy ha crecido de tal manera, mi estimada Silvia, que hoy, por ejemplo, a las 5:30 de la tarde se hace la presentación de Gemini, por ejemplo, para la comunidad judía de México, y Gemini, que son ellos los líderes, va a presentar ya sus instrumentos de inversión en criptomoneda, la mayoría de ellos, si no es que por decir casi el 100%. ¿Y qué va a suceder? Van a ofrecer inversiones cripto, por supuesto Bitcoin, en Ethereum, en desarrollos blockchain, en startups que están haciendo más ligera la carga de la convivencia de las propias blockchain de estas criptomonedas, pero sobre todo para los que quieren diversificar con seguridad, pues van a ofrecer ya, se van a ofrecer inversiones donde tú puedes poner ya $1 y te van a decir, oye, este dólar lo invertimos en un instrumento, por dar un ejemplo, reitero, esto no es una asesoría ni es lo que ellos van a presentar, pero conozco más o menos el esquema, y a un determinado tiempo, por decir algún periodo de 18 meses, te ofrecemos tal porcentaje seguro de inversión. Incluso hay un fondo ahorita que está interesante, vale la pena, ellos te ofrecen invertir, no es Gemini, claro, es otro fondo de otras personas aquí en México, donde tú inviertes $100,000 con ellos y te dan un 15% anual, es decir, cada año te van dando un promedio de pesos mexicanos, $300,000, 15,000, y no es malo, pero es un fondo parecido a los que en Gemini te van a ofrecer. Sin embargo, pues Gemini ya es una plataforma que creció brutalmente a nivel mundial. Hay gente que dice que si tienen más de 1 billón o 2 billones de dólares fácilmente en tan solo en Bitcoin, los hermanos Winklevoss, porque si sumas simplemente los números con lo que ellos invertían en 2012 y 2013, pues te da estas cantidades cuando agarrabas Bitcoins de $90, $70, $120, y pues simplemente hoy amanece a $43,000, $48,000 aproximadamente, $45,000 aproximadamente el Bitcoin el día de hoy. Pues si haces nada más la simple multiplicación, pues ahí están los números en la mesa. Entonces, estos chavos son gente muy preparada, muy disciplinada, pero sobre todo, Silvia, que han visionado el nuevo mundo de las finanzas digitales como un nuevo escenario para ellos poder invertir. Incluso el papá de ellos era muy hábil también en el mundo de los negocios, hizo muchas cosas por allá en la zona de lo que fue la Universidad de Harvard y estados aledaños, y si no me falla la memoria, el papá de ellos venía como una especie de mecánico, era la principal profesión que él hacía cuando nació por allá, y que hizo en la primera etapa de su vida, por allá en los años 50 y 60, y después, pues bueno, le fue un poco mejor ya en el mundo de los negocios, y al final del día, pues los hermanos Winklevoss logran estar ahorita en un panorama muy importante, y hay quien dice, finalmente, como para este comentario, que son probablemente de las 5 personas, o en este caso los gemelos, con mayor inversión en temas de criptomonedas. Así que vienen cambios radicales con las empresas que ellos están planteando, ¿no? Lo que podemos llamarle a ellos, entonces, si tenemos que elegir el título, ya que lo veníamos dividiendo, es, definitivamente podemos decirle que son visionarios. Supieron también calmar las aguas, aunque Cameron es un poco justamente más impertinente de repente que Tyler, calmar las aguas, debido a que con esa historia que vos contabas, que es cierto que poca gente la sabe, es porque Mark Zuckerberg tenía, o creo que todo el mundo sabe que hasta el día de hoy tiene como una guerra abierta, en el sentido de que les tiene una... Hay mucha gente que habla que dice que Mark Zuckerberg les tiene como una envidia, primero porque ellos nacieron en cuna de oro y no saben lo que es realmente tener o hacer un sacrificio para llegar como él, que tuvo que llegar becado a lo que es Harvard. Pero después también porque hasta ahora muchos dicen que tiene la espina clavada de que en la imagen de la gente, ellos son los verdaderos creadores de Facebook. Y eso es algo que para el ego de Zuckerberg es muy difícil sobrellevarlo. Y ahora se encuentran en una situación donde, ¿cómo vetarlos? ¿Cómo continuar vetándolos si él está totalmente apartado? Los rubros están totalmente apartados. Y aún así, en Facebook, hablar de criptomonedas y demás, cada día, cada momento es más común. Y dicen las malas lenguas, ya entrando un poco en chisme yo, que esto cada vez molesta más a Zuckerberg, de que está como dejando de pasar, además de también los problemas financieros que tuvo, las caídas financieras que tuvo Facebook en la bolsa de valores, le empezó a generar
esa espina cada vez más grande viendo que ellos se convertían o se separaron totalmente del rubro y terminaron convirtiéndose en, creo que yo podemos cerrarlos como los visionarios de los nuevos tiempos. Esa es una parte de la historia y entonces creo que lo que también le molesta a nuestro querido Zuckerberg, que nos da la red social, una de las más importantes, es que su nombre está quedando rezagado en estos nuevos tiempos y se está convirtiendo, aunque él no sea el tema hoy en concreto, en un villano. Cuando terminaba siendo un héroe al crear una red social así, hoy termina convirtiéndose en villano. Y entrando un poco ya en villano y continuando con este esquema, yo creo que el villano para mí, el que se está convirtiendo en villano si ya no lo es y cada vez más está tratando de limitar en las redes sociales, sobre todo en YouTube, en el canal de YouTube, videos contra él, es Bill Gates. ¿Cómo Bill Gates pudo hacer un cambio tan grande? Y eso lo tuvo que ver la pandemia. Hay que recordarle a la gente, yo estaba hablando hace poco, cuando luego del sismo que vivimos aquí, tuve una conexión con Paraguay en vivo, y estaba recordándole a la gente cómo un mes antes, noviembre particularmente, estábamos en Nueva York más precisamente, y habíamos escuchado algo que se llamaba Evento 201. Vamos a hablar de este Evento 201 y por qué es tan importante, por qué al comienzo este evento, que estaba organizado también por Bill Gates, era tan interesante y cómo fue este evento el comienzo de lo que a él después se lo hizo ver como un villano. Así que a la vuelta del corte vamos a hablar del Evento 201 y vamos a hablar de Bill Gates. ¿Y qué pasó? ¿Héroe, villano o visionario? Vamos a ir eligiendo. Ya volvemos. Ya de vuelta aquí con El Mundo Nos Vigila, el tema de hoy, Bill Gates, Elon Musk, los hermanos Winklevoss, ¿son héroes? ¿Son villanos? ¿O tal vez son visionarios? Me está acompañando el doctor Osvaldo Reyes desde su estudio particular que amo y creo que toda la audiencia se está enamorando cada día más, Osvaldo, de tu estudio. Gracias. Y habíamos hablado, terminamos, mejor dicho, el primer bloque con Bill Gates y este evento 201. En ese momento nos llamaba mucho la atención a nivel mundial. Era poca gente a nivel mundial porque creo que cada país después está envuelto en sus propios problemas. Y Sudamérica tiene esa particularidad sobre todo, que con tantos problemas sociales, en Sudamérica cada país está otra vez muy metido en los problemas que tiene, tanto políticos de corrupción y obviamente, como decía, de último social. Y este evento 201 se llevaba a cabo en Nueva York, parecía algo interesante, unía a varios líderes, en la cabeza estaba justamente la fundación de Melinda y de Bill Gates, llevando a cabo un evento que hablaba de millones de cosas, de millones de posibles escenarios que podían pasar en el mundo. Y uno de los escenarios que en ese momento nadie se había percatado, o todavía no le daban importancia, hablaba de una pandemia que ocurría más precisamente en una granja en Brasil, donde un virus mutaba desde un chancho, desde un puerco, un porcino, al humano. Pero todo lo demás era exactamente lo que describía el 2020. Y en ese evento 201, Bill Gates empezaba a volver a hablar lo que él ya había hablado en sus charlas de TED sobre esta vacuna y los microchips para estar todos justamente vacunados y como un mapeado de la persona y de su salud y demás. Pasó un mes y en China empieza a generarse en estas situaciones. Y ya por febrero, recuerdo, y sobre todo marzo, a nivel mundial la gente empezaba a escuchar o a hablar sobre este evento 201. Y cuando él en ese momento era llamado un visionario, empezaban a aparecer videos en YouTube diciendo, él ya lo sabía, él lo venía causando, él quiere vacunarnos a todos para controlarnos, y terminaba un 2020 con un cambio totalmente radical de la imagen de Bill Gates. Creo que fue uno de los años con más golpe en su imagen, porque hasta el 2019
creo que todos, y ahí podemos volver a hablar otra vez incluso de Mark Zuckerberg, cuando quedó impresionado, cuando lo conoce y lo ve justamente dar una charla en Harvard, y todo el mundo estaba maravillado por él. Era un héroe, era una persona, un filántropo, era una persona que todo su dinero lo buscaba usar e invertir en pro de la humanidad. Y el 2020, y sobre todo creo que con el inicio de este evento 201, y después ya con el empeño de las vacunas y estos famosos microchips y demás, y que incluso también después ahí cuando hablemos de Elon Musk estaban los nanochips y demás, la gente empezó a cambiar, pero radicalmente. Vos empezabas a encontrar videos, cada vez más videos en YouTube, donde lo mostraban incluso con los cuernos y la gente se recuerda. Y él empezaba, o sea, las redes empezaban a vetarlo, YouTube empezaba a eliminar, Facebook empezaba a eliminar, pero era tan grande y tan masivo que terminabas eliminando un video y aparecían 3 más contra él. Terminabas bajando esos videos, aparecían 4 más contra él. Y el 2020 terminó siendo un año que creo que la imagen de Bill Gates fue el año en el que quedó deteriorada. ¿Y cómo será? ¿Cómo lo vemos según vos en este 2021 a él? Bueno, ahí hay que sumar, Silvia, el tema que también se divorcia. Hay mucha especulación en el por qué se divorcia de Melinda, que pues sabemos que era una persona que le ayudaba con todos los proyectos desde la parte operativa y demás. Todos sabíamos, y lo decían sus mismos colaboradores, la misma Melinda, biografías de Bill Gates, donde se nos hablaba que es un tipo con una inteligencia fuera de este mundo, pero también con unos que muy disperso, una persona muy distraída, y que gracias a su equipo de colaboradores, volvemos a lo mismo, un gran equipo, creativos, gente con mucha visión, había logrado toda esta serie de proyectos, pues a raíz de la creación de Microsoft y todos estos sistemas Windows y demás. Pues bueno, considero que es muy importante analizar y ser fríos, mi estimada Silvia, en ese sentido, porque tiene mucho más detractores el día de hoy, como acertadamente comentas, Bill Gates, por el tema de los microchips, por el tema de la pandemia per se, y sobre todo porque ese evento 201, me voy a remontar tal vez unas cuantas décadas atrás, pero hay otro personaje, Silvia, en la historia, que al final es cuate también de Bill Gates, que se llama Henry Kissinger. Henry Kissinger, debemos de recordarlo, en la época de los 60s y 70s, la gran influencia que tenía en el sistema político y económico americano, amigo, por ejemplo, de Richard Nixon, fue la persona que dirigió la CIA en un momento dado. Tuvo muchas cosas Henry Kissinger que también dieron volteretas al mundo mentalmente, cuando en aquel tiempo, en aquella época, pues solo teníamos los periódicos y un poco los noticieros, y la mayoría muy controlados de qué se decía y qué no se debería de decir. Pero Kissinger también en los 70s dijo que era importante que el mundo se redujera, si tú recuerdas. Él decía que debían de estar cuando mucho de 500, 600 millones de habitantes en la Tierra. Pues si hoy lo traducimos a los 7,000 millones que somos, pues habría que eliminar a 6,500 millones para estar equilibrados al decir de ellos. Esto evoluciona, Bill Gates entra en la escena a finales de los 70s y con todo el crecimiento económico monstruoso que tuvo en los años 80s, y siempre tuvo un lado oscuro donde se hablaba mucho del tema de las investigaciones que hacía él por fuera en materia biológica, humana. Se hablaba que siempre estaba muy metido en los temas de vacunación, y creo que eso detona, para hacer esto mucho más práctico, con el documental que todo el mundo también puede ver sobre él en Netflix, sobre el tema de las vacunas de África. ¿Por qué tanto interés de él de repente, a últimos 2-3 años atrás, en que esté sana la población africana, en que se les suministre las vacunas de poliomielitis, varicela, viruela, sarampión, bueno, por supuesto COVID, etc.? Pues porque precisamente es el territorio donde ellos están apostando que pueden tener mucho mayor crecimiento. Hay un dato muy interesante, Silvia, que voy a compartir aquí. Hay varias zonas en el mundo que es donde tienes la mayor radiación solar, y no radiación solar mala, sino donde tienes el mayor tiempo de luz solar, y que se puede traducir en que pongas, por ejemplo, parques industriales que dependan de la energía del sol, como por ejemplo energía fotovoltaica o energía solar, ¿no? Con los paneles solares. Uno de ellos está en Sonora, aquí en México. No sé si te haya tocado ahora, con el tiempo que has vivido en nuestro país, ir a Sonora, conocer por allá Hermosillo, y cerca de ahí está la zona donde da mucho más luz en el día, y las demás
zonas están regadas en otras latitudes del mundo, pero no son muchas, deben de ser 7, 8 zonas particulares, pero si no me falla la memoria, 2 o 3 de ellas están en África. Entonces, todo tiene, desgraciadamente todo, Silvia, tiene curva, ¿no? Le empiezas tú a buscar y ves que siempre hay como un interés oscuro atrás de ello. Y es donde Bill Gates creo que no ha sabido manejar esa línea de delgada, o bien por otro lado ser totalmente transparente, o debiera ser totalmente transparente para saber, estas investigaciones están dando porque pretendemos hacer esto. Bueno, ante la claridad, pues como dicen, sobre aviso no hay engaño, pero siempre le tienen que ir sacando, no solo a él, a muchos otros personajes, pues como decimos en México, los trapitos al sol. Y es ahí donde vienen las dudas, es donde vienen los problemas de poder controlar las redes, que se pusieron muy fuertes contra él, y además, si tú recuerdas, donde también salió muy formal en algunos personajes, diciendo que él estaba muy ligado a aquella persona, si tú recuerdas, que prostituía también muchachas y hacía un relajo por ahí con menores de edad, exactamente, y salió muy ligado a él y que era parte de lo que Melinda. Así es. Y de que también fue parte, o había rumores de que él también estuvo en la isla, tenía que ver con el Pizzagate, sí, exactamente. Y se le sumaba, porque una cosa es cuando se le suma a la población. Y como te decía, era impresionante en un momento dado, en el 2020, la cantidad de videos. Imagínate que el 2020, ¿dónde estábamos? Estábamos todos encerrados, o sea que lo único que teníamos para hacer todo el día era ver videos. Y empezaba a entrar esa confusión en nosotros, pero creo que empezaba a entrar aún mayor, era mucho más grande, porque también varios famosos se empezaban a sumar a esto, a cuestionar a Bill Gates. Varios famosos empezaban a separarse de la imagen de Bill Gates y empezaban a preguntarse, ¿qué son estas vacunas? ¿Qué tienen que ver? ¿Por qué tanto interés en estas vacunas que según él nos van a mapear? Y la gente ya empezaba a decir, bueno, nos van a controlar, van a saber. Y él decía, no, cuando vos llegues a un aeropuerto, en vez de presentar tu carnet de certificación de vacunación, ya solamente va a ser un mapeo, van a saber tu estado, se va a poder saber todo el estado de la persona. Pero los famosos, sobre todo uno que tiene de repente más referencial Estados Unidos y demás, los famosos propios de Hollywood, empezaban a cuestionar el nombre de Bill Gates. Y terminaba él en varias entrevistas tratando de explicar dos cosas. Algo tan simple como lo que vos decías. ¿Por qué después de tantos años y justamente ahora se separa de su esposa? Pero terminaban en una relación de amistad donde ellos dividían sus bienes, pero ella ya no iba a estar tampoco más a cargo de muchas de las cosas donde ella trabajaba con él, pero en la fundación iban a seguir estando juntos. ¿Por qué él hablaba en charlas TED ya de que el siguiente enemigo del humano iba a ser un virus? ¿Por qué un mes antes? Y era casi un mes antes, porque aparece creo que allá por el 19 de diciembre en China. Así es. Él hablaba de un virus que iba a atacar el mundo, que iba a reducir la humanidad, y daba una descripción, para los que pudimos ver, tan precisa y tan parecida al 2020, que no podemos decirle que era un visionario, porque lo que podríamos decir es que era un adivino en todo caso, pero es tan difícil creerle. Y como vos decís, cada vez que él daba entrevistas, terminaba haciendo de a poco tratar de sacarle algo, porque nunca termina de dejar claro lo que él busca. Busca realmente con las vacunas, con la ciencia, con los avances tecnológicos, el mejorar la calidad de la vida del ser humano. La gente empezaba a darse cuenta y empezaba a mirar charlas de él de antes, recuerdo, porque empezaban a aparecer en las redes sociales, empezaban a aparecer charlas viejas de él, y la gente empezaba a decir, pero esto tiene sentido, él ya venía hablando de esto, él ya venía prediciendo esto, él ya venía preparando esto. Él tuvo que tener, su equipo tuvo que tener una reunión incluso, porque obviamente, como decíamos, Zuckerberg terminó comprando varias redes sociales para poder hacer más fuerte la suya, como Instagram, como WhatsApp y demás. Así es. Terminaron teniendo que tener reuniones para poder opacar o poder tratar de bajar la intensidad de la cantidad de videos que se hacían cada vez más virales en contra de él durante el 2020. Sí, Silvia, no hay una claridad, como acertadamente comentas, y lo estamos expresando sobre su proyecto, pero sobre todo la doble moral. Yo creo que lo que mata
el buen trabajo de una persona como él, en ese nivel ya, es esa doble moral, ¿no? El eres o no eres. Es como, voy a poner un ejemplo burdo, no tiene que ver, pero es como si un Tony Robbins, con esa personalidad que lo conocemos de tantas décadas ayudando gente, pues de repente te enteraras que manejara, no sé, una distribución de drogas, claro, o alguna cosa muy grave, o sea, de ese nivel. Pero aquí es el problema de esa doble moral, y efectivamente coincido en esa conferencia 201 en Nueva York, que pues se daba el antecedente desde Henry Kissinger, cómo manejaban las cosas en Estados Unidos. Definitivamente era una radiografía lo que decía el señor Bill Gates contra lo que sucede 3 meses después. Entonces no la crees. Efectivamente, coincido contigo, no es una cuestión de ser adivino, sino que él estaba ya anteponiendo lo que iba a venir en el futuro prácticamente, o sea, que era exactamente lo que él quería darnos a entender con ese evento y con todas las manifestaciones que hicieron sobre este virus, que efectivamente viene pues de un puerquito, de un cochito, luego viene de un tema de que se cicla al humano. En este caso, bueno, empezaron con el coronavirus, que era de un murciélago, ¿no? Algo así venía, y que entonces de ahí iba a sobrevenir una pandemia mundial que iba a matar cientos de millones de gentes en el mundo y que podríamos tener que vacunar todos. Pues sí, pero también la historia ahora ha tomado otras tesituras, Silvia, porque pues tenemos, no sé, como 30 cepas ya del coronavirus original, mucho más mortíferas, mucho más contagiosas. Están viendo que hay que reforzar ya el tema de vacunación, y entonces en dónde está el control que realmente quieren tener y hacia dónde quiere ir ese control en el proceso de un proyecto que pudieran tener en esas grandes corporaciones que pueden llegar a manipular el mundo de esta manera. Ese es el secreto de hasta dónde puedes llegar, y si te pones a darle vueltas y vueltas, pues probablemente vamos a terminar volviéndonos locos porque no vamos a llegar a un resultado final. Lo que sí estamos viendo es algo claro en este momento. Se dio esa reunión, se dio paralelamente a los 2-3 meses la situación del encierro mundial, empezamos a ver toda la problemática de él, y como tú bien lo decías, hasta artistas cuestionando su capacidad moral y su liderazgo empresarial. Y al final ahorita, si tú ves médicos muy serios de Harvard, de Yale, de universidades muy prestigiadas en Europa, como la Sorbona de París, por ejemplo, están diciendo, señores, damas, caballeros, habitantes del mundo, prepárense porque el coronavirus no se va a poder controlar en los próximos 2-3 años totalmente por cómo va la evolución de las cepas. Entonces tal vez vamos a vivir poniéndonos una vacuna cada 7-8 meses diferente para poder ir contrarrestando hasta que, bueno, esa cuestión de la protección de manada pues se va a dar. Pero al final del día el problema es también cuántos muertos van a quedar en el camino, y si en ese lapso, coincido contigo, viene ya el tema de que nos inserten el chip. Eso no está lejos, por 3 razones importantes. Ahorita vamos a pasar con Elon Musk. Primero, porque ese chip lo están, si tú recuerdas, desde el año 92-93 vienen muchos aspectos de los alemanes, antes de que fuera la Comunidad Europea, que hablaban precisamente de estos dispositivos a manera, entre comillas, lo ponían como de pasaporte, ¿no? Y que ya no cargaras tú un pasaporte, sino que trajeras un chip, le ponían un escáner, en aquella época hablaban como de un lector tipo código de barras, y ahí venía ya tu pasaporte, vigencia, quién eres, tu media afiliación, de qué país eras, todo, como un pasaporte internacional, ¿no? Fue evolucionando y después pasaron a que no, que era necesario también para todo el tema médico, no solo la parte de tus datos como ciudadano del mundo, sino también la parte médica. Y viene hasta como el 2013-2014, que hubo los primeros experimentos en donde ya se manejaba también que a través de los chips cementados pudieran determinar enfermedades, Silvia. Entonces, o sea, ya iban dando una evolución tremenda, donde tú traías el chip y el chip puede decir, oye, fíjate que tu sangre está variando y se me hace que traes triglicéridos muy altos y te puede ocasionar un paro cardíaco. O fíjate que el azúcar está pegándote muy fuerte, hay unas variaciones entre el azúcar bueno y el azúcar malo, y puede ser que te conviertas en diabético tipo 2. O fíjate que estoy viendo señales que me está mandando tu hígado, tus riñones, etc. Y más o menos esa evolución iba hasta el 2019, que es donde viene este evento, y ya te dicen, no, es que ahora el chip, agregando Elon Musk y la tecnología que él quiere traer, y ahora con el robot que presentó hace pocos meses, y ahora quiere que hasta el carro lo puedas llegar a prender con el dichoso chip. Nada más te subes, el carro te detecta y vas a decir, pues tú, ¿y a dónde vamos? Y el carro va a manejar solo, ¿no? Entonces, cada vez va evolucionando más, y esto es de tenerle mucha distancia, Silvia,
porque cada vez está más cerca de que de verdad lo implanten, pero también cada vez es un control impresionante el que van a tener de nosotros. Si de por sí con estos aparatos saben en dónde estuvimos, a qué horas estuvimos, con quién hablé, el tiempo que estuve, porque pues tienes toda la localización, tienes los mensajes que mandaste, tienes muchas aplicaciones que bajas sin querer y van mandando mucha información de vuelta al proveedor de ese servicio y tienen, si no me falla la memoria, digo, aquí voy a ligar un poco las teorías conspirativas y hay que recordar, por ejemplo, a Brittany Kaiser, que saca el libro analizando a Cambridge Analytica con toda la situación que tuvo del trabajo de Cambridge. Con Bill Clinton con Hillary Clinton y Donald Trump. Así es. Entonces, Brittany Kaiser expone pues todo lo que estaba haciendo Cambridge Analytica y en su libro, aquí lo tengo, pues me gusta estarlo leyendo a ratos algunos capítulos porque no lo crees, o sea, tú lo ves, si eso lo plantearas en una novela de Wells de hace 80 años, 70 años, dirías, no, como la Guerra de los Mundos, órale, y ahora lo ves totalmente encima de, oye, el control mediático que hacen de nosotros es brutal, de tal manera que Brittany revelaba que en aquella época, en 2016, Silvia, y que lo escuche bien el auditorio, en 2016 podían controlar más de 5,000 conceptos distintos de nuestro comportamiento a través de las redes, simplemente de cómo operabas el Facebook, el WhatsApp y otras aplicaciones. Pero ojo, hace 5 años de eso. Ahora imagínate con lo que ha evolucionado esto, con todos los Zooms, como estamos ahorita en este momento haciendo la entrevista aquí con tu programa, todo lo que no están logrando captar ellos ya de datos. Y además Google, que no tenía la potencia Google que tenía en aquella época, que hoy sí la tiene, y que se descubrió toda esta porquería, pues con la situación de que sentaron en el banquillo, en el Congreso en Estados Unidos, a la gente de Cambridge Analytica, sentaron al yerno de Donald Trump, sentaron a Zuckerberg, porque al final del día todos sabemos que Zuckerberg no va a Inglaterra porque en Inglaterra tiene una citación judicial para que vaya y aclare la manipulación del Brexit, porque también al Brexit tuvo mucho tema de disrupción, de manipulación mediática. Incluso a mí me tocó estar, Silvia, el día que votaron el Brexit en Inglaterra y si era el ambiente complicado, caldeado los ánimos, pero los ingleses muy en su papel, ¿no? Como son ellos. Pero al final, pues sí veías en los noticieros en las noches antagonismos muy fuertes y al final se descubrió que pues Cambridge Analytica, y hay hasta una película de eso, que sin mal no recuerdo el que hace esa película, el que es el actor o protagonista, es el que hace también de superhéroe acá con estos cuates, el Doctor Strange, no me acuerdo el nombre del actor, pero él sale en la película como es el que hace toda la plataforma del Brexit, y al final logran manipular el voto, y todo esto ligado a Cambridge Analytica. Entonces, empiezas a analizar todo eso, Silvia. ¿Quién tiene la inteligencia artificial más poderosa? Pues Microsoft, IBM, Bill Gates. ¿Quién tiene ahora el tema de investigación biológica más grande en el mundo? Pues la Fundación Bill Gates. ¿Quién tiene el control en todas las máquinas PC? Pues Microsoft, Windows, etc. Y por el otro lado también está Apple en el tema de Mac y demás. Pero al final, todos esos datos, Silvia, imagínate que cuando lleguen esos chips y que prácticamente tú te puedas subir a tu automóvil sin importar la marca y lo puedas prender con el puro chip y le den la orden a dónde ir. Híjole, estamos llegando a un momento ya tan complejo de la humanidad, donde pues van a saber qué vas a querer comer en 2 horas. ¿Por qué? Porque van a sacar una estadística o simplemente en base a tu comportamiento y por la zona que andas, van a saber, es que ahorita anda Silvia por el sur de la Ciudad de México y aquí le encanta llegar a comer a un restaurante coreano. Pues vas a ir al coreano y seguramente, pues ¿dónde como? Y te va a sacar inmediatamente la pantalla. Silvia, te recuerdo que aquí está cerca el coreano a 300 metros. Pues vámonos al coreano, ¿no? Entonces vas a empezar a ser manipulado por la inteligencia artificial. O sea, sí es complicado y la invasión al final del día a esa individualidad de nosotros se ve muy atacada, Silvia, se ve totalmente ya con un trasfondo impresionante y es al siguiente paso donde vamos. Queramos o no aceptarlo, eso es, pero ¿qué hay que hacer? Pues ver que haya buenas leyes, que haya protocolos legales lo más seguro que se pueda, pues para que esa información pues no termine como una Matrix, como en aquellas películas de hace 15 años, ¿no? Son tantos los temas que tenemos que tocar de cada uno, ya de vuelta sin darnos cuenta ya estamos casi llegando otra vez al final del programa. Ya le avisamos a la audiencia que vamos a continuar con estos tres personajes, o en realidad con estos 3 apellidos, y le seguimos sumando apellidos, porque este 2020 trajo nuevos apellidos o resurgieron, como decíamos. Y para no cerrar sin hablar para mí todavía un héroe,
y sé que para muchos, pero me preocupa porque creo que también está camino a ser el villano próximo. Hablando de esto, continuando con esta charla de los microchips, están los nanochips y vamos a hablar entonces de Neuralink, que es una de los tantos proyectos de Elon Musk, donde justamente habla de casi superhumanos, habla justamente de un chip que te daría la posibilidad hasta de autocurarte, de darte más inteligencia de la que tenés. Él lo está trabajando. Y, por cierto, justamente en Neuralink recibió el apoyo, no el apoyo, el regalo, Elon Musk, que tiene ese dinero, de un personaje como George Soros, de 35 millones de dólares, creo que algo así, como para hacer el proyecto. Le dijo, tomate regalo para que lo hagas. Somos tan ingenuos que creemos que un personaje como George Soros simplemente es la bondad de su corazón, va a entregar esa cantidad de dinero, aunque para él no es nada, pero va a entregar esa cantidad de dinero para un proyecto que recién arrancaba. Somos tan ingenuos, la humanidad es tan ingenua que cree que alguien como George Soros es capaz simplemente de entregar ese dinero y decir, toma, te doy, porque la verdad que me parece interesante tu proyecto, estaba en sus comienzos, te lo doy y veamos cómo va. Algo hay también detrás de Neuralink. Qué fantástico sería poder autocurarse o ser más inteligente o llevar nuestro cerebro a lugares donde nunca, porque dicen que el 10% nada más usamos. Pero, como vos decís, ¿qué tan peligroso puede ser cuando terminemos asociando la inteligencia artificial, sobre todo que Elon Musk, el que nos está mostrando que es el que está más cerca? Y a la par, creo que lo que él está haciendo, él ve lo que sucedió con Bill Gates. Entonces, él trata de desapegarse de eso. ¿Y cómo lo está haciendo? Yo veo su campaña y admito que estoy muy embelesada por él, pero lo veo como un twistar, lo veo en el Twitter ahí. E incluso terminó estando en Saturday Night Live. Estuvo en el programa más famoso de los sábados a la noche de Estados Unidos. No fue nada simpático, no fue nada llamativo, no fue nada que la gente haya dicho wow, pero su presencia ahí fue una estrategia de marketing, eso no hay duda alguna. Él se da cuenta que ese es el camino, que bajando las defensas de las personas, ese es el camino para poder tener la aceptación de lo que sea que él nos presente en el futuro. Por ejemplo, hoy Tesla. ¿Quién no quiere tener un Tesla? ¿Quién no quiere subirse a Tesla? Hay gente que no sabe que Tesla, sinceramente, es un máximo científico. Lo único que saben de Tesla es el auto de Elon Musk. Creo que él está haciendo hoy de héroe, pero este camino creo que en unos años podría llevarla a ser villano. Tenemos poquitito, tenemos unos 5 minutos ya para cerrar, entonces quisiera que cerremos con eso para que la semana que viene continuemos con estos temas, porque hay, como dije, muchas teorías conspirativas detrás de estos personajes. Híjole, el tema de Elon Musk es punto y aparte, Silvia, porque Elon Musk tiene un abanico muy diferente a lo que pudiera ser Bill Gates o lo que pudiera ser el tema propio con George Soros, etc. Pero yo creo que Elon Musk tiene la parte espacial, que pues él ya presume que en próximas décadas nos iremos a Marte. Segundo, tiene la parte de investigación tecnológica de inteligencia artificial muy avanzado. El software con el que ahora están volando las pocas naves espaciales que están yendo por el gobierno de Estados Unidos al espacio, pues es de Elon Musk. Y además, es otra cuestión que te preguntas, pues cómo subsidia a una persona como George Soros, cómo el gobierno de los Estados Unidos subsidia a Elon Musk para que haga sus proyectos y que incluso al final del día le está manipulando los números de su empresa en los balances cuando presenta a la bolsa de valores, porque pone los subsidios que da el gobierno americano disfrazados a nivel contable incluso como si fueran parte de utilidades, que es un tema delicado, pero que así lo ha venido manejando. Tiene una personalidad, como tú dices, sosa, pesada, no cae bien, o sea, en principio de cuentas, si tú Elon Musk lo ves que en un programa exactamente como Saturday Night Live que salió, pues no te es agradable a simple vista, pero también por cómo se comporta o ha hecho. Todos sabemos lo que hemos estudiado, el tema, por ejemplo, de Tesla. Tesla no era una empresa de él, Tesla no la creó él, son otros dos ingenieros. Tesla lo único que hizo fue llegar, impulsar con billetes,
venderles el proyecto de vamos a hacer las fábricas grandísimas para poder hacer los autos eléctricos. Y recordemos, porque también tiene el lado oscuro Tesla, que habían quedado de entregar un número muy importante de cientos de miles de vehículos para estas fechas y van muy atrasados porque pues no lo han logrado en la tecnología como él lo planteó. Necesitan mucho de litio para hacer, por ejemplo, lo que son las baterías para los carros, y entonces ha tenido ciertos conflictos por ahí con el armado final de los vehículos y lo que ha prometido. Y luego se mete al tema precisamente ya de nanotecnología, que bueno, por lo menos con Bill Gates le tirábamos a que estuviera un chip a lo mejor de 2-3 centímetros incrustado aquí, que lo vieras con una lámpara, pero cuando ya hablas de nanotecnología, pues sucede, y así es la realidad, como las películas, que te inyectan con una jeringa así, con un agujón largo, y ¡pum!, te penetran con la nanotecnología, y esa es la que empieza a operar, y es la que va a mandar las señales, y va a venir ese escaneo. Por eso, ojalá y sea al lado, efectivamente, Silvia, de lo que es el tema de ser mejores, de superarse en el tema, por ejemplo, de los atletas, de que si tienes un problema, no sé, puede ser osteoporosis, bueno, a lo mejor te empieza a curar este tipo de cosas. Todo eso sería fantástico. Pero ¿sabes qué es el problema, Silvia? Y hay que ser fríos y pragmáticos en ello, que regularmente el resultado en la historia, cuando tú ves este tipo de brincos cuánticos tecnológicos, regularmente se utilizan de manera negativa, regularmente salen para otros rubros que no es precisamente el fin último, que es que tengamos una humanidad mucho más armonizada, que vivamos en una comuna, entre comillas, mucho más fácil la vida, sino que es al revés, se van al plano del sometimiento, yo te controlo, no me sirves, te desaparezco. Yo escuchaba una plática precisamente de varias gentes que participaron por rebote en lo de la 201 y decían que el coronavirus era un virus que tenía entre su formación genética partes del SIDA, partes de cáncer, partes de leucemia, partes de muchos componentes de los ataques más fuertes que percibe el humano y no se puede levantar tan rápido, para que donde te viera una deficiencia o viera futuro, pegaba con todo y te hacía pedazos. No sé si te conté cuando nos vimos en nuestra reunión aquí en la Ciudad de México, que mi hermano le dio, por ejemplo, coronavirus. Yo ayer lo vi en la tarde, después de mes y medio que no salió, se cuidó, y le dieron un diagnóstico, bueno, es positivo, pero complicado, porque resulta que el coronavirus, la secuela que deja en mi hermano, es que tiene problemas de disociativos, es decir, si él puede ver a lo mejor un animal y te va a decir, tiene 4 patas, creo que relincha y pues mide como 2 metros, pero no se va a acordar nunca que es caballo. Entonces le explicaba a su neurólogo, y después de todos los análisis que le hicieron al final, por la forma en que le dio el coronavirus, que él va a tardar un tiempo, puede ser 1 año, puede ser 2, en que logre volver a asociar bien todas sus ideas. A lo mejor va a beber un vaso con un contenido blanco, pero no se va a acordar que es leche. De ese nivel pega el coronavirus. Entonces él se cuidó, ya estaba vacunado afortunadamente con Johnson & Johnson en Estados Unidos, y aún así le dio muy fuerte, pero no hubo necesidad de ninguna atención médica extra. Afortunadamente quedó bien, pero sí tiene problemas. Entonces ahora imagínate cuando le encuentren realmente y digan, mira, es que esta persona tarde que temprano, en 30 o 35 años y quieran ver, bueno, ¿por qué ya no lo que yo veo que ya vas a decir es, ¿por qué no deshacernos de él? Si en el futuro ya sabemos, como la ley de Darwin, el de la supervivencia. Lastimosamente hemos llegado al final del programa, pero le digo a la gente que no se preocupe, porque yo ya en vivo le estoy comprometiendo a Osvaldo, porque vamos a hablar del Neuralink, vamos a hablar de todos estos nanochips y demás, y vamos a hablar de todas estas vacunas que vienen y que se vienen, porque hasta terceras dosis, como él decía bien, también se empiezan a hablar. Así que ya sabes, el programa que viene seguimos con estos temas, héroes, villanos o visionarios. Así que gracias, Osvaldo, de vuelta por estar con nosotros. Gracias. Nos encontramos el próximo sábado, 23 horas, aquí por las pantallas de América. En el mundo nos vigila.